Bien, ahora vamos a desarrollar la legislación especial en materia de delitos familiares, los que podríamos denominar delitos contra las relaciones parentofiliales. Vamos a comenzar por la ley 13.944, donde se tipifica el delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar. Respecto de este delito, que está tipificado en el artículo primero de la ley 13.944, el bien jurídico protegido es en general la familia. La doctrina puso de manifiesto que el bien jurídico afectado en estos delitos es la familia como institución. Otras posiciones doctrinarias dicen que en realidad no es la familia, sino que es el derecho de asistencia que pertenece a una de las instancias de la organización familiar, y otros autores prefieren hablar de la vocación alimentaria que la ley le reconoce a las personas que están ligadas al sujeto activo por un vínculo familiar. Entonces, Donna por lo menos entiende que el bien jurídico no es la familia, ya que los deberes de alimentación, los deberes de prestación de alimentos subsisten aún después del divorcio, cuando ya se supone que esa familia se ha disuelto, o por lo menos ese vínculo matrimonial se ha disuelto, y señala que el interés protegido en estos casos es el deber de satisfacer las necesidades de alimentación. Bueno, respecto del tipo penal del artículo primero de la ley 13.944, vamos a encontrarnos con su estructura típica. El tipo penal, el artículo 1, dice: se impondrá prisión de 1 mes a 2 años o multa de 750 pesos a 25.000 pesos a los padres que, aún sin mediar sin sentencia civil, se sustrajeron a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de 18 años o demás si estuviere impedido. Entonces, la acción típica, el verbo típico es sustraerse a prestar los medios. Sustraerse está describiendo una conducta omisiva. Vamos a encontrarnos con que este delito es un delito de omisión, es un delito de omisión pura y simple además, puesto que no está vinculado con la producción de ningún resultado, es decir, que este delito se consuma solamente con una mera inactividad. No se exige de la producción de ningún resultado típico y tampoco se exige la vinculación de esta omisión con ningún resultado típico. Alcanza con omitir, alcanza con sustraerse a prestar esos medios indispensables y alcanza con eso para la tipificación de esta conducta. Sustraerse implica apartarse o desentenderse, separarse del deber de proporcionar sustento, y se manifiesta ese apartamiento o separación mediante una omisión. Como dijimos, estamos ante un tipo omisivo propio, no está vinculado con la evitación de ningún resultado. Entonces, si el delito se consuma con el simple no hacer, con el solo incumplimiento del obligado, sin requerir ningún resultado adicional, vamos a encontrarnos en la tipicidad objetiva con, en principio, los 3 elementos genéricos de todas las omisiones, específicamente de las omisiones simples, que son la situación típica generadora del deber de actuar, la realización de una conducta diferente a la debida y la posibilidad de realización de la conducta. Por supuesto, es uno de los elementos esenciales en materia de delitos omisivos. Bien, entonces el delito se va a configurar a partir de que el autor omite prestar los medios indispensables para la subsistencia. Esto quiere decir la cantidad suficiente para la subsistencia, más allá de la cuota alimentaria fijada en el caso concreto. La cuota alimentaria puede ser mayor o menor, la cuota alimentaria que se fije puede ser mayor o menor, porque eso tiene que ver con el patrimonio, con la capacidad patrimonial del obligado. Entonces se puede fijar una cuota mucho mayor de lo estrictamente necesario para la subsistencia del menor. Si el autor incumple con la totalidad de la cuota, pero sí pasó los medios indispensables para la subsistencia, el delito no se configura, porque la obligación de prestar alimentos es distinta en el derecho civil que el delito que estamos analizando. Acá el delito se configura cuando el autor no pasa los medios indispensables para la subsistencia. No tiene que ver estrictamente con el cumplimiento de la cuota alimentaria, puesto que la cuota alimentaria puede ser de mayor valor que lo estrictamente indispensable. Entonces, si el autor cumple con lo
indispensable, si es que pasa los medios indispensables para la subsistencia, entonces no se va a configurar el delito. Además, no es suficiente con el cumplimiento parcial. Si es que cumple parcialmente, si eso no alcanza, si eso no es suficiente para completar los medios indispensables para la subsistencia, entonces sí se va a configurar el delito. Además, este delito es un delito de autoría especial porque requiere una cualidad, una característica específica en el autor que está exigida por la ley. Este es un delito especial propio, de suerte que solamente puede ser cometido por los sujetos que están expresamente mencionados en la ley, en los artículos 1 y 2 de la ley 13.944, que son los que estamos viendo en este momento en la pantalla. Los sujetos activos de este delito son los padres de los hijos menores de 18 años o demás si estuvieran impedidos, el hijo con respecto a los padres impedidos, el adoptante con respecto al adoptado menor de 18 años o demás si estuviere impedido, y el adoptado con respecto al adoptante impedido. También los tutores, guardadores, curadores con respecto al menor de 18 años o demás si estuviera impedido, o al incapaz que se hallaren bajo su tutela, guarda o curatela. También el cónyuge, también en los casos de los cónyuges con respecto al otro no separado legalmente. Por su culpa, el artículo 2 de la ley 13.944 en su inciso D dice expresamente el cónyuge con respecto al otro no separado legalmente por su culpa. Esa última expresión ha perdido vigencia con la modificación, con las modificaciones operadas en el Código Civil y Comercial. Con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, esa expresión ha perdido vigencia porque se eliminan los conceptos de culpabilidad o inocencia en el divorcio. Entonces, esa previsión del inciso ha perdido verdaderamente toda relevancia. Una cuestión problemática tiene que ver con que si comete este delito el padre presunto es aquel que durante el juicio de filiación se fue condenado a pagar una cuota alimentaria provisional al presunto hijo. Este todavía no ha sido declarado padre como tal porque todavía estamos atravesando el juicio de filiación. Si ese padre presunto, antes o durante el juicio de filiación, fue condenado a pagar una cuota alimentaria provisional, ¿estaría cometiendo el delito ese padre presunto? Bueno, la norma no prevé este supuesto, en tanto que no existe todavía la certeza sobre la existencia del vínculo familiar entre ambos sujetos. El delito va a comenzar a ejecutarse recién a partir de la fecha de la sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la filiación. Entonces, el padre presunto no puede ser autor de este delito si es que todavía no existe una sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare esa filiación. Ahora, en el artículo 2 bis de la misma ley vamos a encontrar otro delito, un delito que tiene una estructura más similar a los delitos contra la propiedad. La ley 24.029 introduce este artículo 2 bis en la ley 13.944 y introduce el delito de insolvencia alimentaria fraudulenta en los siguientes términos. El artículo 2 bis de la ley 13.944 dice: será reprimido con la pena de 1 a 6 años de prisión el que, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare en todo o en parte el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Bueno, entonces, este delito tiene una estructura más cercana a los delitos contra la propiedad, ya que es un supuesto de insolvencia alimentaria fraudulenta, y esta es la estructura típica en el caso de este delito. La conducta típica, la acción típica en este caso, es frustrar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en todo o en parte. Esa va a ser la conducta típica, y además esa conducta tiene que ser llevada a cabo a través de medios específicos, es decir, medios que son considerados actos de insolvencia. La característica central de este delito es que no es necesario que exista una sentencia ni un proceso en trámite, con lo cual estas acciones
pueden ser cometidas en cualquier momento. Por ejemplo, el sujeto que sabe que se va a divorciar, el sujeto a sabiendas de que se va a divorciar, comienza a enajenar sus bienes con el fin de que al momento de que se fijen los alimentos se lo haga en menor cuantía, ¿sí? Comienza a enajenar bienes para que cuando se fije la cuota alimentaria, se fije una cuota alimentaria menor. Bueno, ese sujeto está cometiendo este delito. Este delito además es un delito especial, solamente puede ser cometido por un sujeto obligado por la ley a pasar alimentos, es un delito especial propio. Solo quien esté obligado por la ley a pasar alimentos puede cometer este delito. Respecto de la tipicidad subjetiva, vamos a ver que se van a exigir elementos especiales, además del dolo, este es un delito doloso, y además del dolo se va a exigir un elemento especial. En principio, la ley habla de que esta conducta tiene que ser llevada a cabo maliciosamente, es decir, con malicia, con mala intención. Entonces, si debe ser llevado a cabo con malicia, solamente podría cometerse con dolo directo. Y además de ello, se exige un elemento subjetivo especial que es para eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, de forma tal que este es un delito de resultado y que además es un delito de resultado cortado y además de todo, además de ello, se va a exigir esa intención interna trascendente. Solamente puede cometerse con dolo directo y además de eso exige un elemento subjetivo especial y se configura como delito de resultado recortado. La tercera de las leyes que vamos a ver como parte de la legislación especial es la ley 24.270, que es la que tipifica el delito de impedimento de contacto de menores con sus padres no convivientes. Esta ley en su artículo primero tipifica este delito en los siguientes términos: será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el padre o tercero que ilegalmente impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes. Si se tratare de un menor de 10 años o de un discapacitado, la pena será de 6 meses a 3 años de prisión. Entonces, en el primer párrafo vamos a encontrar la figura básica y en el segundo vamos a encontrarnos con una agravante. El bien jurídico afectado en este delito siguen siendo las relaciones de familia, en particular de esas relaciones de familia, el vínculo o la relación o el contacto que debe tener el menor con sus padres no convivientes. Y además, esos padres no convivientes tienen derecho a tener adecuada comunicación y supervisar la educación del menor. Entonces, más allá de que la relación matrimonial entre sus padres ha terminado, el niño sigue teniendo derecho a establecer un contacto, a seguir en contacto y a fortalecer el vínculo con su padre no conviviente. Entonces, en este caso, ese va a ser el bien jurídico protegido. Sujeto activo de este delito, a diferencia de los demás, puede ser cualquier persona, puesto que el tipo penal nos dice el padre o tercero que ilegalmente impidiere o obstruyere. Entonces, este delito puede cometerlo cualquier persona. Pero los sujetos pasivos son esencialmente, en primer lugar, los más afectados por este delito, son los menores que no conviven con sus padres o con alguno de ellos. Y subsidiariamente, también va a ser sujeto pasivo el progenitor no conviviente. Pero en principio, el sujeto pasivo, el sujeto más afectado por este delito, va a ser ese menor que no convive con sus padres o que no convive con alguno de ellos. Y en forma secundaria, además, va a ser considerado sujeto pasivo ese progenitor que no convive con su hijo. Respecto de la estructura típica, vamos a encontrarnos con los elementos objetivos y subjetivos. Este es un delito doloso que no requiere de ningún elemento subjetivo especial, entonces concentrémonos en el tipo objetivo. Las acciones típicas son dos, las acciones típicas posibles son dos: impedir u obstruir. Impedir quiere decir hacer imposible el contacto. Eso es lo que implica impedir. Imposibilitar, hacer imposible el contacto del menor con su padre no conviviente. Y también puede cometerse este delito sin llegar a la imposibilitación de ese contacto. También puede ser cometido obstruyendo ese contacto. Obstruir quiere decir colocar obstáculos, entorpecer el contacto, estorbar el contacto.
Entonces, los dos verbos típicos que se presentan en este delito son imposibilitar o estorbar. Es un delito de resultado, se requiere que efectivamente se haya imposibilitado o estorbado. ¿Qué ejemplos podemos dar en estos supuestos? Hoy en día, por ejemplo, con los contactos que tienen que ser virtuales en cierta medida por cuestiones de la pandemia, desenchufar el módem del internet a la hora en que el niño y su progenitor no conviviente iban a comunicarse por videollamada, por ejemplo. ¿Sí? Si es que el progenitor conviviente sabe que a determinada hora van a hacer una videollamada al progenitor no conviviente con el menor y desenchufa el módem a esa misma hora, o corta una llamada telefónica si es que está hablando por teléfono con su progenitor no conviviente, por ejemplo el padre, y la madre corta la llamada telefónica, o simula una enfermedad, hace pasar al niño por enfermo para evitar que vea a su progenitor no conviviente, demorar el horario de encuentro también, si es que tenían que, el progenitor conviviente tenía que llevar al niño en algún horario determinado y demora ese horario. Bueno, hay que tener en cuenta también en este delito, por supuesto, el principio de insignificancia. Si es que la llamada en cuestión o el encuentro en cuestión se demora por muy breves instantes o hay una obstaculización que es más bien irrelevante o por escasos minutos, bueno, esos supuestos deberían quedar fuera de la tipicidad, puesto que el derecho penal es de última ratio, entonces son supuestos que pueden encontrar suficiente solución ya en el ámbito del derecho civil, con lo cual afectaciones irrelevantes, ¿sí? O supuestos en los cuales no se llega a tanta relevancia, la imposibilidad o la obstrucción tendrían que quedar fuera de la tipicidad. ¿Qué es lo que se impide o se obstruye? El contacto de menores de edad con su padre no conviviente. Y además, este tipo penal incluye una expresión, o mejor dicho, el texto del artículo incluye una expresión que nos dice ilegalmente. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el padre o tercero que ilegalmente impidiere o obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes. Bueno, esta expresión ilegalmente es una expresión en principio extraña en la redacción de los tipos penales. ¿Por qué motivo? Ilegalmente quiere decir contrario a derecho. Contrario a derecho, contraria a derecho, es una conducta que no encuentra ninguna causa de justificación. Una conducta es ilegal, una conducta es contraria a derecho cuando no existe ninguna causa de justificación, en el caso concreto, cuando no existe ningún tipo permisivo que autorice a llevar a cabo esa conducta. Entonces, ilegalmente es sinónimo de antijuridicidad. Bueno, pero la antijuridicidad es un elemento de todos los delitos, no es un elemento particular de este delito del impedimento de contacto, sino que se hace presente en todos los delitos. También en el homicidio. En el homicidio, si es que una persona mata a otra en circunstancias de legítima defensa, esa conducta va a ser típica, pero no va a ser antijurídica, porque va a estar justificada por ese tipo permisivo en particular del artículo 34, inciso sexto del Código Penal. Bueno, entonces, ¿por qué existe esta expresión aquí? Bueno, un sector de la doctrina sostiene que esta expresión es más bien irrelevante porque, como dijimos, al ser un elemento común a todas las figuras delictivas, la ilegalidad, digamos que tenerlo allí presente en el texto no debería cambiar el sentido. ¿Sí? Todos los delitos, para ser delitos, tienen que ser ilegales. Si en el caso concreto existe una causa de justificación, no puede haber delito. Bueno, ahora bien, otro sector de la doctrina entiende que si el legislador ha utilizado esa expresión dentro del texto, hay que buscarle un sentido. ¿Y qué sentido le encuentran estos autores? Sostienen que los elementos ilegalmente, indebidamente, constituyen un adelantamiento de la antijuridicidad a nivel de la tipicidad. Es decir, que la antijuridicidad se va a adelantar al tipo objetivo. Ya no vamos a analizar la antijuridicidad en forma autónoma como tercera categoría de análisis, sino que vamos a analizar la antijuridicidad ya dentro de la tipicidad. Eso es lo que quiere decir
esta expresión ilegalmente, un adelantamiento de la antijuridicidad ya al tipo objetivo, ya al tipo penal. La antijuridicidad va a vivir dentro del tipo. Entonces, si se presentare una causa de justificación en estos casos, en realidad la conducta va a ser atípica. Las causas de justificación van a volverse causas de atipicidad. ¿Por qué? Porque la antijuridicidad ya va a estar incluida dentro del tipo penal, así como como resuelven los casos los que sostienen la teoría de los elementos negativos del tipo. Los que sostienen la teoría de los elementos negativos del tipo dicen que en realidad los presupuestos de una causa de justificación ya integran el tipo penal como elementos negativos, es decir, elementos que no tienen que hacerse presentes en el caso concreto para que haya tipicidad. ¿Cuál es la consecuencia práctica entonces? Que si se presentare una causa de justificación, ya la vamos a analizar en la tipicidad objetiva y la conducta va a ser que la conducta va a ser atípica. La consecuencia es que la conducta va a ser atípica. No va a estar justificada, sino que ya va a ser atípica. Y en principio uno podría decir, bueno, pero ¿qué diferencia habría entre una conducta atípica o una conducta justificada si en ninguno de los casos se configura el injusto penal? Tanto da que la conducta sea atípica como que la conducta esté justificada, si en definitiva la consecuencia práctica es la misma. No hay injusto penal y no hay responsabilidad penal. Bueno, existen consecuencias prácticas importantes en materia de error. No es lo mismo un error sobre un elemento del tipo objetivo que un error sobre un elemento que compone una causa de justificación. Una cosa es un elemento, un error sobre un elemento que pertenece al tipo objetivo, y otra cosa muy distinta es un error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación. En general, para la doctrina mayoritaria entiende que un error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación es un error de prohibición indirecto, y al ser un error de prohibición indirecto va a tener consecuencias a nivel de culpabilidad, disminuyéndola o excluyéndola según la vencibilidad del mismo. En principio se reconoce hoy en día que un error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación es un error de prohibición, que tiene efectos a nivel de culpabilidad. No tiene efectos sobre el dolo, pero sí tiene efectos a nivel de culpabilidad, y si es vencible el error de prohibición, se disminuye la culpabilidad y por ende la pena, y si es invencible el error de prohibición, se va a excluir la culpabilidad y no se va a configurar el delito. Bueno, pero si nosotros adelantamos la antijuridicidad a nivel de tipicidad, un error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación va a convertirse en un error de tipo, porque ahora estamos considerando a las causas de justificación como parte del tipo objetivo, con lo cual, si existiere un error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación, en estos delitos donde se incluye en el texto del tipo penal la expresión ilegalmente, ese va a ser un error de tipo cuyo efecto va a ser excluir el dolo, y el análisis debe detenerse allí, puesto que esta figura penal no tiene contemplada la figura culposa. Solamente tenemos el delito de impedimento de contacto de menores con padres no convivientes en su modalidad dolosa. Eso quiere decir que las consecuencias prácticas son muy importantes, puesto que el error de tipo es un error mucho más benévolo que el error de prohibición. No olvidemos que si el error de prohibición fuera vencible, solamente se disminuye la culpabilidad y solamente se disminuye la pena, pero en definitiva el delito se ha configurado. Y aun cuando fuera invencible, si el error de prohibición fuera invencible, solamente se disculpa la conducta, solamente se neutraliza la culpabilidad, pero todo el injusto penal ha quedado configurado, y eso ya tiene sus consecuencias a nivel de responsabilidad civil, a nivel de participación criminal. Por lo menos según la teoría de la accesoriedad limitada en materia de participación criminal, ya con la configuración del injusto, ya se habilita la posibilidad de punición de los partícipes, instigadores o posibles cómplices. En cambio, el error de tipo tiene efectos mucho más beneficiosos, puesto que ya se ha neutralizado la tipicidad y no se ha avanzado a la antijuridicidad. Entonces, ese es el sentido que hay que darle a la expresión ilegalmente cuando se hace presente en estos tipos penales. Agregamos que no es el único tipo penal donde encontramos esta
esta palabra, ¿sí? Esta expresión ilegalmente, también lo vamos a encontrar en otros delitos como el hurto y el robo. Ahí también vamos a encontrar que el hurto y el robo son el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble. Ese elemento ilegítimamente también va a formar parte del tipo objetivo como un adelantamiento de la antijuridicidad. Como dijimos, a nivel subjetivo, este es un delito doloso, que también tiene previstas sus agravantes en el segundo párrafo del artículo primero. En principio, el delito se agrava si es que la víctima es menor de 10 años, es decir, todavía no ha cumplido 10 años, o es una persona discapacitada, y la definición de persona discapacitada que nos da la ley especial, la legislación especial, es toda aquella persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, ya sea motora, sensorial o mental, que en relación con su edad y su medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Entonces, este delito tiene las agravantes en el segundo párrafo del artículo primero. En el artículo 2 de la ley 24.270 vamos a encontrar otra figura delictiva, que es el delito de mudanza de domicilio para impedir el contacto. Debemos aclarar que esta es una figura autónoma porque tiene una estructura típica particular, no necesariamente es una agravante del delito anterior, de hecho tienen la misma pena. Así que tenemos que considerar a esta figura como un delito autónomo. El artículo 2 dice, en las mismas penas incurrirá el padre o tercero que para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente, lo mudare de domicilio sin autorización judicial. Si con la misma finalidad lo mudara al extranjero sin autorización judicial o excediendo los límites de esta autorización, las penas de prisión se elevarán al doble del mínimo y la mitad del máximo. Bien, veamos la estructura típica de este delito. En el tipo objetivo vamos a encontrar que la conducta típica, la acción típica, es mudar el domicilio. Mudar el domicilio quiere decir sacar al menor del lugar donde habitaba y llevarlo a vivir a otro. Eso quiere decir mudar el domicilio. Lo que quiere decir que no basta con un alejamiento provisorio o fugaz. No basta con llevar al menor de vacaciones un par de días o hacer un viaje un par de días. No, la conducta típica es mudar de domicilio, entonces tiene que llevarse al menor a vivir a otro lugar. Es necesario, además, para la consumación de este delito, que el menor se encuentre efectivamente instalado en un nuevo domicilio. De lo contrario, el delito no se consuma, aunque podría quedar en grado de tentativa. También vamos a encontrar un elemento normativo del tipo penal que es sin autorización judicial. Es claro que si existe una autorización judicial ya va a existir atipicidad objetiva de este delito, y un presupuesto del delito es un menor de edad no conviviente con sus padres o con uno de ellos, por lo menos. A nivel de tipicidad subjetiva, este delito es un delito doloso y además de ello se va a exigir la concurrencia de un elemento subjetivo especial. Es decir, que la mudanza de domicilio tiene que ser llevada a cabo para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente. Entonces, lo que se busca en este delito es impedir, es imposibilitar que el menor tenga contacto con su padre no conviviente. Entonces, lo que se busca acá es impedir ese contacto, no obstaculizarlo. Si no obstante mudar de domicilio al menor, el progenitor conviviente le comunica esta circunstancia al no conviviente y buscan formas de continuar el contacto, esta figura no se da, puesto que el contacto seguiría presente. Lo que se tiene que buscar acá es la imposibilitación, la imposibilidad de ese contacto. Respecto de las agravantes. En principio comparte las mismas agravantes que la figura anterior. ¿Por qué? Porque el artículo 2 remite a las penas del artículo 1. Si leemos textualmente el artículo 2, dice en las mismas penas. Si dice las mismas penas en plural, quiere decir que se está refiriendo a todo el artículo primero, tanto a su primer párrafo como al segundo, donde están contempladas las agravantes. Entonces, en principio son las mismas dos agravantes, víctima menor de 10 años y víctima discapacitada, va a compartir las agravantes el artículo 2
con el artículo primero por esa remisión expresa que hace el texto del artículo 2. Además, se va a agravar cuando esa mudanza fuere al extranjero. La segunda de las agravantes, que está en el segundo párrafo del artículo 2, si la mudanza fuera al extranjero, a partir de allí se va a agravar la conducta. ¿Por qué? ¿Por qué se agrava cuando se muda el menor de edad al extranjero? Porque es más complejo o es más difícil el restablecimiento del contacto. Existen mayores obstáculos en este caso para que se vuelva a restablecer ese contacto con el menor, entonces por eso es un agravante. Bien. Ahora pasemos a analizar la conveniencia política criminal de todas estas figuras, de las tres leyes que estábamos analizando. Vamos a reflexionar desde la óptica de la política criminal. Bien, la doctrina sostiene, y con razón, la inconveniencia del uso del sistema penal en estos casos, donde se involucran cuestiones familiares. Donde existen cuestiones familiares, donde existen además cuestiones sentimentales de personas que han atravesado seguramente momentos muy difíciles en su separación, el proceso de divorcio, que en muchos casos puede llegar a ser muy doloroso y muy traumático para los menores de edad. Los vínculos se resienten, entonces la justicia penal pareciera que va a terminar por causar más problemas de los que busca solucionar. El derecho penal, el sistema penal es, como ya vimos en otros momentos del desarrollo del curso, es la herramienta más enérgica, la herramienta punitiva con la que cuenta el Estado. Entonces la justicia penal en estos casos de relaciones de familia terminaría empeorando la situación. Incluso existen disposiciones, como por ejemplo en el ámbito de los delitos contra la propiedad, existe una excusa absolutoria en el artículo 185 respecto de determinados delitos contra la propiedad que son más leves, que no son tan graves, y ese artículo 185 como excusa absolutoria tiene como fundamento la conservación de las relaciones familiares y la no intromisión del derecho penal en estas cuestiones de familia, con lo cual es importante recalcar que estas figuras no son convenientes desde la óptica del derecho penal. El uso del derecho penal solamente va a venir a agravar la situación ya de por sí deteriorada de los padres. Ya los padres que están separados vienen con una relación deteriorada y eso va a generar, como dijimos, perjuicios, daños psicológicos, daños morales en los niños, en los hijos. Entonces, debe tenerse presente, debe tenerse en cuenta siempre el interés superior del niño. Eso es lo que debe tenerse en estos casos porque son en definitiva los sujetos que más van a verse afectados. Entonces, por ejemplo, si el padre no pasaba alimentos, eso sería configurativo del delito del artículo primero de la ley 13.944, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. El padre que no pasaba alimentos. Si lo privamos de su libertad, si lo mandamos a la cárcel, una vez privado de su libertad, tampoco va a poder cumplir con sus obligaciones porque ahora está encerrado. Y cuando salga de la cárcel, no va a poder conseguir trabajo, va a sufrir la estigmatización, ese carácter tan grave que tiene la imposición de una pena privativa de libertad, la estigmatización de haber sido captado por el sistema penal, entonces le va a costar trabajo. Y si le cuesta conseguir trabajo, tampoco va a poder cumplir con sus obligaciones alimentarias. Y si mandamos preso al padre que imposibilita el contacto, ahora el menor se queda sin sus dos padres. ¿Por qué? Porque convivía con uno, ese es el que fue preso porque impedía el contacto, y no convivía con el otro. Entonces ahora el menor queda sin sus dos padres. Uno con el que no convive y el otro que ahora va a estar privado de su libertad, ahora va a estar preso. Entonces ahí vamos a encontrar inconveniencias respecto del interés superior del niño. Y planteemos un ejemplo un poquito más extremo. Vamos a suponer que A y B, que son los padres divorciados, A no cumple con sus obligaciones alimentarias, el padre no conviviente, y B le impide el contacto con su hijo menor, que es C. Entonces, B denuncia a su expareja por el cumplimiento de los deberes de asistencia familiar y A denuncia por impedimento de contacto. Ahora los dos padres están privados de su libertad. Ahora ambos fueron condenados, uno por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia por no pasar alimentos y el otro está condenado por el delito de impedimento de contacto. Entonces, ambos privados de su libertad, y ¿quién es el único perjudicado? Va a ser el niño, porque ahora ambos padres están privados de su libertad.
Entonces, lo que se recomienda desde la óptica de la política criminal es buscar una solución alternativa, buscar soluciones alternativas para esta clase de conflictos familiares y cuáles pueden ser esas soluciones alternativas, la mediación familiar, los canales de diálogo que deberían ser en definitiva los que se muestren como los medios más idóneos para solucionar esta clase de conflictos, teniendo en cuenta siempre que el derecho penal es de última ratio. Entonces, es el último recurso, la última herramienta de la que tiene que echar mano el Estado para superar un conflicto determinado. Si ya encontramos en la órbita del derecho civil suficientes herramientas como para poder superar o resolver esta clase de conflictos, es esa la herramienta que hay que utilizar y no echar mano del derecho penal, que únicamente va a traer más resentimiento y va a terminar desgastando todavía más esos vínculos que ya de por sí estaban bastante deteriorados.